Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nuestra escuela bíblica. En breve iniciamos. Prepara tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga, Puerta Abierta. En el día de hoy vamos a compartir un interesante estudio bíblico a propósito de los capítulos 8 al 10 del primer libro de Samuel. Acompáñanos a descubrir los secretos de la palabra de Dios, a la vez que somos bendecidos por el poder de esa misma palabra. Pero antes oremos para que el Señor nos ayude a sacar el máximo provecho a sus enseñanzas. Amantísimo Dios y Padre, presentamos delante de ti este estudio bíblico para que tú, Señor, por tu inmenso poder, conforme a tu gloria y al amor con el cual nos escogiste y apartaste para la salvación, permitas que podamos identificar las verdades más relevantes, pero también la forma más correcta de aplicarlas a nuestra vida cristiana. Concédenos asimismo, Señor, poder ser bendecidos nueva vez a través del estudio de tu palabra. Que en nosotros siempre exista esa hambre y esa sed de conocer más y mejor todo lo que procede de ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos entonces, mis amados, a estudiar este pasaje, reconociendo de antemano una interesantísima paradoja. Sucede que en la mayoría de las naciones del mundo, los gobiernos tienen su origen en la ambición de un hombre, de un grupo de personas, de un príncipe, de gobernar. Pero irónicamente, en el caso de Israel, tenemos que el primer reino de Israel nace de la ambición no ya de un hombre, sino de todo un pueblo, de ser gobernado, menospreciando así la providencia y soberanía de Dios. Al igual que los israelitas a la hora de exigir un rey que los dirija en las batallas contra sus adversarios, nosotros también hoy en día erramos mucho al buscar soluciones humanas, inmediatas y tangibles a nuestros problemas en lugar de confiar en Dios. Según podemos apreciar en los capítulos del 8 al 10 del libro de Samuel, los remedios humanos, guiados por la emoción y el capricho, a menudo nos precipitan a situaciones sumamente lamentables. En la traducción lenguaje actual leemos los primeros versos de este interesante pasaje. Dice: Samuel tenía 2 hijos. El primero en nacer fue Joel y el segundo Abías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran a Israel. Pero los hijos de Samuel, no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias, que eran corruptos. Si 2 personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban a quien les daba dinero. Por eso todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel, y allí le dijeron: usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones. Llegados a este punto, vemos varias situaciones interesantes. Primero es que estamos en la época de los jueces, donde en lugar de tener un rey, Israel tenía cada cierto tiempo un caudillo, que más que ser un caudillo militar, principalmente era un guía espiritual que coordinaba en una especie de democracia federada, si se quiere, el esfuerzo de las 12 tribus de Israel, muy a menudo a propósito de la defensa de sus fronteras contra enemigos, como lo fueron los filisteos y otros pueblos vecinos. Aquí, Samuel, quien fuera uno de los más importantes jueces en la historia de Israel, ya siendo viejo, tuvo la inclinación, podría ser muy humana, de que sus hijos fueran quienes le sucedieran a él, ejerciendo esta función tan importante. A pesar de que no debía ser ajeno a Samuel los defectos que tuvieran sus hijos, como antaño lo tuvieron también los hijos de Elí, quien fuera su maestro y mentor espiritual. El pueblo de Israel se acerca a Samuel y le hace frente a esta situación y aprovecha la ocasión para decirle: mire, usted está muy viejo, el día que usted no esté, sabe Dios lo que será de nosotros. Por favor, pónganos un rey. Aquí, si bien es cierto que están destacando las incapacidades de los hijos de Samuel para continuar al frente de Israel como líderes espirituales de Israel, no menos cierto es que subyace una intención oculta de tener un rey
como lo tenían los otros pueblos, o sea, de parecerse a los otros pueblos a los que Jehová en esta etapa de la historia no había escogido y trabajado en la forma tan especial como lo había venido haciendo con la nación de Israel. Continuando el pasaje dice, esto, o sea, esto último que acabo de mencionar, no le gustó nada a Samuel, pero, a diferencia de nosotros, se puso a orar a Dios, o sea, lejos de coger el pique, oró. Y Dios le dijo, haz lo que te piden, no te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo, Jehová, sea su rey. Desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses, y así también lo hacen ahora contigo. Tal es el rey que piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. Samuel habló con los que pedían rey y les repitió lo que Dios les había dicho. Entonces a continuación Samuel hace un repaso de todo lo que va a significar, claramente en un sentido negativo, tener un rey. Y dice, en la palabra de Dios, esto es lo que les pasará a ustedes cuando tengan un rey. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra o en su caballería, o los hará oficiales de su ejército. A uno los pondrá a cultivar sus tierras y a otros los pondrá a recoger sus cosechas, o a hacer armas y equipos para sus carros de guerra. Ese rey hará que las hijas de ustedes les preparen perfumes, comidas y postres. A ustedes les quitará sus mejores campos y cultivos, y les exigirá la 10ª parte de sus cosechas para dárselas a sus ayudantes y oficiales. También les quitará a ustedes sus burros, sus esclavos y sus mejores jóvenes, y los pondrá a su servicio. A ustedes los hará sus esclavos, y además les quitará 1 de cada 10 animales de sus rebaños. Entonces ustedes se arrepentirán de haber pedido un rey, pero Dios ya no los escuchará. Y aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo esto, ellos no le hicieron caso. Al contrario, le dijeron, presten atención, aunque Samuel le dijo todo lo que va a significar, en pocas palabras, se van a embromar cuando tengan un rey, les va a pesar, o como dijera Sergio Vargas, les va a doler. Ellos le respondieron, dice la escritura, no yo, no nos importa, importa a mí. Parece que había un dominicano ahí. No me importa, queremos un rey, queremos ser, escúchelo bien, como las otras naciones. Queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Samuel escuchó todo lo que le dijeron los israelitas y eso mismo se lo repitió a Dios. Y Dios de nuevo les dijo, hazles caso y dales un rey. Parécenos, señores, vernos reflejados en estas palabras. Amados, prestemos atención a las palabras de Israel y díganme si acaso no son muy parecidas a las que con frecuencia nosotros mismos pronunciamos cuando nos empecinamos en hacer las cosas a nuestra manera, como y cuando nos da la gana, y en general a hacer lo malo, obviando la palabra de Dios. Luego, bien pronto, clamamos a nuestro Salvador para que nos libere de nuestras propias maldades. Al respecto, nos recuerda el profeta Isaías, por eso, por nuestra desobediencia, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ciertamente, amados, ¿cuántas veces nosotros decimos, no me importa? Y Dios te dice, te va a ir mal, no hagas eso, hijo mío. No, que esa es la muchacha con la que yo quiero estar. Ese es el trabajo que yo quiero conseguir. Esto es lo que yo quiero gastar. No, porque tengo que comprar eso ahora mismo. Y a veces Dios, en su voluntad permisiva, deja que pasen las cosas. Y con esas cosas concomitantemente, como en el caso de Israel, trae para nosotros una dolorosa, pero afortunadamente efectiva enseñanza. En los capítulos 9 y 10 de Primera de Samuel se nos relata seguidamente, pasados estos acontecimientos, la elección de Saúl, un hombre alto y buen mozo,
procedente de una familia de poca importancia, como el primer rey de Israel, lo cual fue confirmado tanto a él como a Samuel y a la nación de Israel completa mediante múltiples señales divinas, entre las que sobresale el Espíritu Santo, transformando la vida de Saúl y equipándole para su nuevo ministerio, como caudillo militar y político de toda la nación de Israel, responsable de sus ejércitos e infraestructura. Es importante reconocer y valorar esas señales como afirmaciones de que, si bien Dios no aprobaba el deseo de Israel, concedió su petición procurándoles un rey bueno, fuerte y capaz, asesorado por hombres de la estatura espiritual de Samuel, entre otros contemporáneos. Don Ramón Corniel, fundador del Ministerio Apostólico Puerta Abierta, cuando compartía conmigo y otros este mensaje, era muy enfático en destacar que Dios, aunque no estaba de acuerdo con la elección del rey, en este caso de un rey terrenal en oposición a él como rey espiritual absoluto de Israel, se esforzó, o si se quiere decir así, puso el empeño en darles el mejor rey que había a la mano. Y esto es importante porque hay algunas teorías de que Dios apostó, como quien dice así, al fracaso de la elección, escogiendo una persona sin talento, y no parece que fuera así. Don Ramón decía mucho, fíjate que tenía Samuel, tuvo a un líder como Samuel. David no tuvo una gente como Samuel ahí, pero sí la tuvo Saúl desde el inicio de su ministerio. Mira todas las cosas que Dios hizo en la vida de Saúl y cómo el Espíritu Santo lo equipó y preparó para hacer la dura tarea que tenía por delante. Y creemos que en ese mismo contexto y en esa misma discusión, todas estas señales que los capítulos, sobre todo el 9, señala que, valga la redundancia, ratificaban la elección de Saúl como un rey para todo Israel, escogido por Dios mismo, nos ayudan a reconocer que ciertamente Dios había puesto el empeño para que este rey tuviera éxito en la misión para la cual había sido creada, la posición. Y si nos vamos al contexto histórico, lo que estaba también sucediendo era que en aquella época los filisteos y otros pueblos vecinos atacaban a Israel, y a la hora de tener una respuesta muchas veces no había una coordinación efectiva entre las tribus. Es, por ejemplo, como que algún enemigo ataque la provincia de Pedernales y les digan los habitantes de allí a la gente que viven en Puerto Plata y en la provincia de Samaná y en la Altagracia: hermanas, hermanos, vengan a socorrernos porque nuestros enemigos han venido por aquí. La gente que está tan lejos dice: ay Dios, yo no voy para allá, problema de ellos. Y además no había un ejército de manera formal, permanente, y eso también limitaba mucho. Pero sobre todo había un celo de parte de Israel de ser un país, una nación parecida a los demás, negando la palabra que dijera mucho tiempo después: conviértanse ellos a ti, mas no tú a ellos, queriendo ellos acomodarse al mundo en lugar de ser luz del mundo y sal de la tierra. Bueno, pues la historia continúa en el capítulo siguientes al 10, y desafortunadamente hoy sabemos que el rey escogido, Saúl, bien pronto desobedeció a Dios, como también lo hicieron la mayoría de los reyes que le sucedieron, arrastrando a toda la nación de Israel a múltiples calamidades e infinidad de dolores. Es nuestra oración y deseo que todos los que hoy participan de esta enseñanza seamos diligentes en obedecer la palabra de Dios, poniéndola en práctica y haciéndola vida en nuestras vidas. Al respecto, nos exhorta el apóstol Santiago: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, esto es, en la palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y esa es nuestra oración y deseo para ti, amado hermano, amada hermana,
que escuchas esta humilde enseñanza. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, damos gracias por este mensaje, damos gracias por esta enseñanza y te pedimos, Señor, que nos des la valentía y la decisión para no acomodarnos nosotros al mundo, ni buscar, como lo hiciera Israel, soluciones mundanas, tangibles, inmediatas a los problemas que nos agobian en nuestra vida cotidiana. Las soluciones humanas y mundanas, carnales, son efímeras y muchas veces sucede que el remedio es peor que la enfermedad. Mas nosotros los creyentes hallaremos siempre una respuesta, una solución en ti, nuestro Señor y Dios, pues servimos a un Dios que, como bien dice tu palabra, siempre, absolutamente siempre, tiene cuidado de nosotros y ha decidido, por amor, estar siempre provisto, atento y dispuesto a hacer su voluntad de bien en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y gracias por la bendición de sabernos hijos escogidos y amados de la nación, ya no de Israel, sino de todos los creyentes que tú pronto vendrás a redimir y con los cuales gobernarás hasta el fin de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Hasta la próxima. Sigue en sintonía con las actividades y el mover de nuestra congregación cristiana Puerta Abierta. Nuestra escuela bíblica ha terminado. Nos encontramos el próximo lunes. Comparte este video para que bendigas a tus relacionados. Gracias por acompañarnos. Que el Señor siga bendiciendo tu vida.